Después están también las rocas ígneas y también están las metamórficas. Entonces, vamos a empezar primeramente con las sedimentarias, que como dice el concepto son originadas por transporte y deposición de varios materiales, ¿no? Que eso se hace por, bueno, consecuencia del viento, del agua o depósitos también puede ser, ¿no? Entonces, por eso viene el nombre, ¿no? Sedimentaria, de sedimentos. Entonces, eso es el concepto así resumido que puede ser las rocas sedimentarias. Ahora, las rocas sedimentarias se dividen en dos grupos a la vez. Siguiente, por favor. Está primero las rocas sedimentarias detríticas, que son las formadas a partir de la sedimentación de fragmentos de otras rocas, después de una fase de transporte. Así, las rocas con fragmentos grandes que son mayores de 2 milímetros y que son redondeados son los conglomerados, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un conglomerado, ¿no? De rocas con cierto, también puede decirse arena, por decir así. Entonces están varios tipos de elementos. Es un conjunto, un conglomerado, por decir así. Y después están lo que son angulosos. A eso se le llaman brechas. Siguiente info. Ahora, cuando los fragmentos están, están juntos, se le decía que eran conglomerados. Ahora, cuando están sueltos, por decirlo, son sedimentos, se denominan gravas. Ahí están las arsénicas, por ejemplo, que poseen granos de tamaño intermedio, que son de 0,06 a 2 milímetros, ¿no? Que esos son pues, son visibles. Y también están las arcillas. Las arcillas, los limos también, que están presentes un tamaño de un grano muy pequeño, que son menores todavía a 0,06 milímetros. Y esos son visibles ya no solamente por la vista, ¿no? No se puede hacer por la vista, entonces tiene que ser con microscópicos electrónicos. Ahí está la imagen, que pueden ver la arsénica, y también está la arcilla, ¿vale? Siguiente, por favor. Después, otro tipo de rocas sedimentarias serían las no dendríticas, ¿no? Que serían las formadas a partir de precipitaciones determinadas por compuestos, ¿no? Por compuestos químicos acuosos, o bien también por compuestos que tienen acumulación de sustancias de origen orgánico. Un tipo muy común es la roca caliza, ¿no? Que está formada en su mayor parte de la precipitación de carbonato cálcico o por la acumulación de fragmentos esqueléticos. Cabe resaltar que la caliza es la roca que es más utilizable o la que se utiliza más en el tema de la ingeniería, ¿no? Acá de la construcción. Ahí es donde la piedra caliza más se utiliza. El siguiente, por favor. Aquí podemos ver otros ejemplos. Ahí está la caliza, la imagen. Y también está caliza con fósiles, ¿no? Y también están las tolvas calcáreas, que son que es algo muy poroso y también son abundantes con restos vegetales. Que las tolvas calcáreas se originan, por decir así, en los ríos cuando el carbonato de calcio precipita sobre la vegetación. Entonces ahí se forma la tolva calcárea, que es una variedad de caliza, por si acaso. La tolva calcárea es una variedad de caliza. Después también están, acá no lo he puesto en la imagen, pero ahí también hay otro tipo de roca que son las dolomías, que se diferencia de las tobas calcáreas porque tienen en su composición química un carbonato de calcio, pero un porcentaje un poco más alto, con magnesio. Después tenemos el siguiente, por favor. Ahora entramos en el grupo de las rocas ígneas. Las rocas ígneas son rocas generadas por enfriamiento de una masa líquida de composición silicatada que procede al interior de la Tierra. En otras palabras, también se le puede decir que son formadas por enfriamiento brusco del magma, de las rocas ígneas. Siguiente, por favor. Y las rocas ígneas, igualmente como las sedimentarias, se dividen en dos grupos importantes. Uno sería las rocas plutónicas, que viene a ser que se originan bajo la superficie terrestre y por tanto, al estar sometidos a grandes presiones, sus minerales crecen muy unidos, formando rocas densas no porosas. Y a la vez, cuando se enfrían, estos, que viene a ser lento el enfriamiento, se vuelven cristales, por cristales minerales que la forman pueden ser relativamente grandes. Y en algunas ocasiones se pueden apreciar a simple vista. Y claro, en otras ocasiones no se pueden. Siguiente, por favor.
Y ahí están unos ejemplos de rocas ígneas. Está el granito rosa, después está el granito solo, y está después el cabro, que es de 1 centímetro y 2 centímetros también se puede. Siguiente, por favor. Después están las rocas volcánicas, que se originan cuando los magmas salen al exterior de la superficie de la Tierra, dando lugar a la lava de los volcanes y se enfrían en la superficie terrestre a temperaturas y presiones bajas. Resultado de las rocas constituidas por una masa de cristales de pequeño tamaño o bien materia amorfa sin cristalizar, que viene a ser también vidrio, ¿no? En ocasiones se pueden distinguir algunos minerales rodeados de una masa microcristalina o amorfa. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver, ¿no?, las imágenes de las rocas. Ahí está la riolita, el basalto también está, la piedra pómez, que es de 1 a 2 centímetros. Después está también la obsidiana. La obsidiana es una roca muy, que por decir, es muy brilloso, es tipo parecido no sé, su color parece al petróleo, por decir así, negro y medio vidrioso. Entonces, es un vidrio volcánico, se llama la obsidiana. Y también se podría decir que tiene un color oscuro y un brillo vítreo, que es su característica de esa roca. Y es muy diferente además, ¿no? Porque es una ropa brillante y es de color negro. Y eso es muy, en joyería se utiliza para ello, en adornos, para todo eso. Y también en el pasado inclusive se utilizaba para puntas de flechas y lanzas, con un uso similar al del sílex. El sílex viene a ser otro tipo de roca también. Siguiente, por favor. Después venimos con el siguiente grupo, que serían las rocas metamórficas, que las rocas metamórficas se generan a partir de rocas preexistentes que, como consecuencia de sufrir un aumento importante de temperatura y de presión por procesos geológicos, enterramiento, intrusión de magma, sufren, entre otras palabras, lo que son las rocas metamórficas es que se forma a partir de rocas ígneas o sedimentarias. O sea, las rocas metamórficas, a través de las rocas anteriores, como visto, las ígneas o las sedimentarias, se alteran al ser expuestos a cambios bruscos de presión y temperatura. Entonces, las rocas anteriores, como visto atrás, esas, a través de presión y aumento de temperatura, es que se forman las rocas metamórficas. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos ejemplo de rocas metamórficas. Por ejemplo, ahí está la pizarra, que proceden de arcillas, por decir así, la pizarra, y que han sufrido incremento de temperatura y presión por enterramiento, y presentan una estructura también, como podemos ver ahí, foliada, una foliada que se denomina pizarrosidad también, o foliación muy recta. Foliada se le quiere decir, en otra palabra, foliación, se le dice cuando se hace un proceso a un material, pero no se, por decir así, no sea, es como un aplastamiento, por decir así. Y eso se le dice foliado. Solamente se le ha cambiado la forma. Y es como una lámina. Y después, por eso se dice también foliado, laminación también es. También se dice una laminación de roca. Y eso se le denomina foliación. Siguiente, por favor. Y aquí puse extra un proceso geológico de las rocas, que son, o sea, todo lo que sigue, toda roca sí o sí pasa por esto, pero esto pasa a través de varios años, miles. Como dice ahí, el tiempo para que una roca complete el ciclo es de millones de años, y no todas las rocas pueden completar. En todo este ciclo siempre se empieza por el magma, empieza y comienza por el magma. Después de que estar, por ejemplo, ahí está un tema de cristalización, va a pasar a ser una roca plutónica, y después también puede pasar una roca volcánica extrusiva, y después eso con el tiempo ya entra en meteorización, que viene a ser física, química o biológica, y ahí después nuevamente vuelva roca sedimentaria, y esa roca sedimentaria se transforma en rocas metamórficas, y después por un proceso de fusión, magma nuevamente, y después ya continúa. Ese es el ciclo de todas las rocas, pero esto se hace por varios millones de años, no es de una noche a la mañana. Siguiente, por favor.
Después entramos ahora con el ciclo geológico de la formación de suelos. Y un concepto así corto que puede ser un suelo es una capa superficial de materiales disgregados que cubre gran parte de la superficie de la corteza terrestre continental. Y acá hay una pequeña imagen, ¿no?, de horizonte, capa orgánica, capa superficial. Es la siguiente capa que está en el suelo. Siguiente. Y lo que está compuesto principalmente los suelos son de cinco materiales, por decir así. Primero está la materia orgánica o humus, que es compuesta por microorganismos y materia de origen vegetal y animal también. Entre los materiales orgánicos son de especial importancia las bacterias, los hongos, el humus, los lombrices, las hormigas, entre otros seres. Después está la materia mineral o inorgánica también, que está compuesta por los minerales formados por la degradación de la roca sobre la cual está el suelo. También tenemos los espacios porosos y que están ocupados por agua, que generalmente procede de la lluvia y por los gases. También está el aire, que es muy importante ya que sirve para la respiración de las raíces de las plantas y de los microorganismos que viven en el suelo. Son más del 20% del total del suelo y debe estar ocupado por aire. Después está el agua, que viene a ser, es el medio en el cual se disuelven los minerales del suelo, convirtiéndose en sustancias que pueden tomar las plantas a través de la raíz. Y acá se ve una pequeña imagen, que ahí está la composición, por decir así, del suelo, que está espacio poroso, que es de 40-60%, y eso contiene el aire, ¿no? El aire y el agua está también. El agua de 20-30%, el aire está también casi igual, también 20-30%. Y después está el material sólido, que ahí están los minerales, 45%. Y en menor cantidad está la materia orgánica, ¿no?, que están las hojas, por decir, 5% solamente hay en todo el suelo. Siguiente, por favor. Y acá entramos con las etapas de formación del suelo, que se inicia cuando la roca es meteorizada por la acción de agentes atmosféricos o biológicos y origina una capa de fragmentos rocosos de tamaño y sales minerales. El proceso puede durar miles de años, igual como las rocas también, igualito también el suelo, por consecuencia, ¿no? Porque el suelo se forma, es consecuencia también de la formación de las rocas, por decir así. Entonces va también a durar varios miles de años. Entonces las etapas son en 4, por decir así. Siguiente, por favor. Entonces son 4 principales etapas para la formación del suelo. En resumida, ¿no?, porque toda esta información o toda la formación del suelo se dice edafogénesis. La edafogénesis es la consecuencia de la meteorización y la erosión también, que son procesos que se relacionan y terminan en formación del suelo. Entonces, la primera etapa inicial sería la roca madre, que es como una roca aflora a la superficie y es meteorizada por los agentes atmosféricos y poco a poco se va fragmentando, ¿no? Aquí podemos ver la imagen, la roca en desintegración, y después roca empieza a desintegrarse, pues. Siguiente, por favor. Después está la etapa 2, que sería el suelo bruto, que continúa con la meteorización de la roca madre y se forma una capa mineral denominada manto de alteración, que ahí se puede ver en imagen, manto de alteración que está arriba. Después está el horizonte, o C también se le dice, que es sobre el que se asientan seres vivos sencillos, como musgos, líquenes, bacterias, protistas también. Siguiente, por favor. Después está la etapa 3, que sí viene a ser el suelo joven, y ahí se trata ya de una etapa de maduración en donde la actividad de los seres vivos proporciona materia orgánica que se transforma, dando lugar al humus que constituye el horizonte A, ¿no? Después, la evolución del suelo permite la instalación de comunidades biológicas más complejas, ¿no? Ahí podemos ver ya la aparición, ya por decir así, de plantas, ¿no? Ahí está la roca madre, horizonte C y el lecho rocoso también. Siguiente. Después está la etapa 4, que viene a ser el suelo maduro, que es la etapa ya climática, en donde el suelo queda estructurado, definitivamente en niveles horizontales denominados horizontes, ¿no? Y en este se crea una capa intermedia del horizonte B, que está formada por la acumulación de sales minerales que el agua de la lluvia arrasa desde el horizonte A hasta el horizonte del horizonte astral A.
Dice, el suelo ya no involuciona más porque ha llegado al máximo que los factores ambientales permiten. Ahí podemos ver ya la imagen ya del suelo formado, con plantas, materia orgánica, también este es el horizonte A, B, el horizonte C, y la roca madre, ¿no? Lecho rocoso también. Siguiente, por favor. Y acá sería ya la etapa completa, ¿no? Está todo ya el proceso, por decir en resumidas. Pero cabe recalcar que todo este proceso es lo más resumido, por decir así. Porque sí, si queremos ver más atrás de la formación, ya tenemos que ir más tema de las rocas también, ¿no? Por el tema de la meteorización, también está el tema de la erosión, porque esos dos en conjunto trabajan y eso hace que se formen también los suelos, ¿no? La meteorización habla más del tema del transporte de roca, de la destrucción de las rocas. Cuando se habla de la destrucción de las rocas, que eso se dice in situ, que viene a ser en su lugar, por decir así, que ahí también hay transporte de materiales, eso se le dice meteorización. Después está la erosión, ¿no? Que es el desgaste superficial que experimenta la corteza. Entonces, la unión de la meteorización más la erosión, eso hace que formen los suelos. Y eso en resumido está acá en el cuadro, ¿no? Es algo resumido que 4 etapas. Eso sería todo por mi parte. Bueno, a continuación me toca hablar sobre los tipos de suelos y los minerales, ¿no? Primero empezamos por la definición, ¿no? Se denomina suelo en sí a la parte superficial de la corteza terrestre, ¿no? Que está de forma activa, de qué manera se forma o proviene de la desintegración o alteración física o química de las rocas, ¿no? Y también de los residuos de las actividades que hacen los seres vivos que se asientan sobre él, ¿no? La verdad son muchos procesos que pueden contribuir o generar a crear un suelo en sí, ¿no? Suelo así específico o particular. Algunos de estos son la misma deposición eólica, sedimentación en curso de agua, la misma meteorización que se habla mucho y deposición de material orgánico, ¿no? Otro punto también es que la estructura de un suelo es la distribución y ordenamiento geométrico de las partículas o granos minerales, ¿no? ¿A qué se refiere con ordenamiento? Mayormente es a la forma en sí de los átomos en que de esa manera hace que tenga la forma del suelo, ¿no? El aire y el agua también están presentes en un material, ¿no? Como consecuencia de las características propias de ese, e influenciados por las fuerzas que actúan sobre partículas, además de la estructura de un suelo, es producto de su historia geológica que tiene, ¿no? Y su tipo de formación, ya sea un suelo residual o un suelo transportado. Mm, un momento. Bueno, ahora hablaré sobre el origen, ¿no? A través de un proceso, como dice ahí, de desintegración mecánica y descomposición química, que hablé del anterior, pues, PPT, las rocas de la corteza terrestre forman los materiales sueltos que se encuentran en ella, ¿no? El término suelo ha sido definido de diferentes maneras, ya sea dicha de definición que provenga del geólogo, del agrónomo o incluso del ingeniero civil, ¿no? Algunos ingenieros civiles definen el suelo como el conjunto de partículas minerales producto de la desintegración mecánica o descomposición química de rocas preexistentes. Otros también lo definen como sedimentos no consolidados y depósitos de partículas sólidas derivadas de la desintegración de las rocas, ¿no? Se puede observar, demostrado en la última parte de la definición, nos indica que los restos de vegetación y otros restos orgánicos, al ser descompuestos por la acción de microorganismos para su propia nutrición, dejan como residuo partículas finas de tamaño circular denominadas humus, ¿no? Que habló mi compañero, ¿no? Como ya he dicho, que el humo se mezcla con diferentes proporciones con las partículas minerales, formándose de esa manera los suelos orgánicos, ¿no? De acuerdo con el origen de sus elementos, los suelos se dividen en dos amplios grupos: suelos cuyo origen se debe a la descomposición física o química de las rocas, o sea, los suelos inorgánicos, y los suelos cuyo origen es principalmente orgánico, ¿no? Bueno, en los suelos inorgánicos, el producto del intemperismo de las rocas permanece en el sitio donde se formó, que da origen a un suelo residual. En caso contrario, forman un suelo transportado, ¿no? Cualquiera que haya sido agente transportador, ya sea por gravedad, que se forman los talús, por agua, que hacen los aluviales o calustres, por viento, que es de manera eólica, por glaciar, por depósitos glaciares, ¿no?
Mientras que los suelos orgánicos, en cuanto a los suelos orgánicos, ellos se forman casi siempre in situ, ¿no? O sea, en el mismo lugar. Muchas veces la cantidad de materia orgánica, ya sea en forma de humus o de materia no descompuesta, o en su estado de descomposición, están en alta con la relación a la cantidad de suelo inorgánico que las propiedades mismas que pudieran derivar de la porción mineral quedan eliminadas, ¿no? Bueno, también hablaré un poco sobre esto, ¿no? También otros tipos de agentes físicos que ayudan a la erosión de las rocas, así, generando así los tipos de suelo, son el sol, el agua, el viento y los glaciares, como dije arriba, ¿no? ¿El sol de qué manera, no? El sol calienta más su exterior que su interior, provocando diferencias de expansión que generan esfuerzos muy fuertes, haciendo que los cuales dan como resultado un rompimiento de la capa superficial y el desprendimiento de la misma, ¿no? Este proceso es conocido como exfoliación y cambia el carácter en diferentes localidades, ¿no? A distintas alturas sobre el nivel de mar y en las diversas épocas de cada año. Y en cada tipo de roca, los cambios de temperatura producen más efecto en las rocas duras como en las ígneas, ¿no? Ya sea en los granitos, también la andesita, entre otros, ¿no? Que en las rocas blandas como las sedimentarias, que son la caliza, la dolomita y otras también. Otro factor es el agua, ¿no? El movimiento es un importante elemento de erosión. Al arrastrar los fragmentos angulosos de las rocas y provocar la fricción de unos con otros, haciéndolos rodeados como con los cantos rodados de los ríos, ¿no? El agua también deja sentir sus efectos cuando en forma de lluvia cae en las superficies pétreas, llena sus cavidades, abre grietas y tiende a llenar los espacios huecos de las rocas, ¿no? Y por último es el viento que también contribuye a la erosión del suelo, cuando arrastra arenas, como el caso de los médanos y los loes, suelos que son formados por sedimentación eólica, ¿no? Ya. A continuación empezaré a hablar sobre los tipos de suelo, ¿no? Así. Primero empezamos con la grava, ¿no? Como dice ahí, la grava son acumulaciones sueltas de fragmentos de roca que tienen más de 2 milímetros de diámetro, o sea, es algo muy pequeño, ¿no? Dado el origen, cuando son acarreadas por los aguas, las gravas sufren desgastes en sus aristas y son, por lo tanto, redondeadas. Como mineral suelto suele encontrárselo en los lechos, en los márgenes y en los conos de deyección de los ríos, en la mayoría de los casos, ¿no? También en muchas depresiones y en terrenos rellenadas por el acarreo de los ríos y en muchos otros lugares en los cuales las gravas han sido transportadas. Además, también las gravas ocupan grandes extensiones, pero casi siempre están en contacto y con mayor o menor proporción en los cantos rodados, ¿no? Ya sea con arena, limos y arcillas. Como dice ahí, sus partículas varían desde 7,62 centímetros, 3 pulgadas, hasta 2,0 milímetros, ¿no? Ahí está una imagen, se ve cómo son las gravas, un costado. El siguiente es en las arenas, ¿no? Bueno, las arenas todos los hemos visto, creo que es algo que se ve mucho, se ve a simple vista. Pero como dice acá, la arena es el nombre que se le da a los materiales de granos finos procedentes de la denudación de las rocas, ¿no? O de su trituración artificial, y cuyas partículas varían entre 2 milímetros y 0,05 milímetros de diámetro, ¿no? Y el origen y la existencia de las arenas es análoga a la de las gravas, ¿no? Los dos suelen encontrarse juntas en el mismo depósito. Las arenas de río contienen a menudo proporciones relativamente grandes de grava y arcilla, ¿no? Las arenas estando limpias no se contraen al secarse, no son plásticas, son mucho menos comprensibles que la arcilla misma, y se aplica una carga en la superficie, se comprime hasta casi de manera instantánea, ¿no? Por ejemplo, al costado se ve ahí una imagen de la misma arena por deposición eólica. El siguiente que tenemos son los limos. Los limos son, bueno, son suelos de granos finos con poca o ninguna plasticidad, ¿no? Pudiendo ser limo inorgánico como el producto en las canteras o limo orgánico como el que suele encontrarse en los ríos, ¿no? Siendo este último caso de características plásticas. El diámetro de las partículas de los limos están comprendidos entre 0,05 milímetros y 0,005 milímetros, o sea, es muy pequeño, ¿no? Los limos suelen, los limos sueltos y saturados son completamente inadecuados para soportar cargas por medio de zapata, ¿no? Su color varía desde el gris claro a muy oscuro. La permeabilidad de los limos orgánicos es muy baja y su comprensibilidad es muy alta, ¿no? Los limos de no encontrarse en estado denso a menudo son considerados como suelos pobres para cimentar. O sea que no son muy aptos para los trabajos, ¿no? De estructura, todo eso. Porque no soportan las cargas. Se deshacen así. Y siguiente tenemos la arcilla. Se da el nombre de arcilla a las partículas sólidas con diámetro menor a 0,005 milímetros
y cuya masa tiene la propiedad de volverse plástica al ser mezclada con la misma agua. Químicamente es un silicato de aluminio hidratado, aunque en pocas ocasiones contiene también silicatos de hierro o de magnesio hidratado, ¿no? La estructura de estos minerales es generalmente cristalina y complicada y sus átomos están dispuestos en forma de laminar, ¿no? De hecho, se puede decir que hay dos tipos de clásicos de tales laminadas, ¿no? Uno de ellos es el tipo silicio y el otro tipo alumínico. Ahí se puede ver en la imagen cómo es las arcillas, ¿no? Bueno, acá es una imagen de cómo es su composición, fórmula de las tipo silicio, ¿no? Como lo que dice, el tipo silicio se encuentra formado por un átomo de silicio, acá está el átomo de silicio, rodeado de 4 elementos de oxígeno. En la figura 1.2a se puede apreciar eso, ¿no? Y la unión entre partículas se lleva a cabo mediante un mismo átomo de oxígeno. Algunas entidades consideran como arcillas a las partículas menores de 0,02 mismo. Acá se puede ver sus tres formas, ¿no? Forma atómica, fórmula tetraedro y la misma lámina que hablamos, ¿no? Sílica. Y acá tenemos ya el otro tipo, que es el tipo alumínico, ¿no? Que está formado por un átomo de aluminio y rodeado por 6 átomos de oxígeno y de oxígeno e hidrógeno también. Acá se puede apreciar, ¿no? Es un poco más compleja que la anterior. Se forma la globular, tiene acá en el centro los átomos y de esa manera se puede apreciar, ¿no? Acá está de manera octaédrica y también en su lámina alumínica. Ahora pasemos para terminar esta parte de los suelos a lo que son los suelos no cohesivos y los suelos cohesivos, ¿no? Las partículas no tienden a juntarse cuando no son cohesivas, ¿no? Ni adherirse. Por eso su misma palabra es no cohesivos, que no se pueden juntar, ¿no? Ni adherirse, ¿no? Sus partículas son relativamente grandes. También son llamadas suelos granulares o friccientes, ¿no? O sea, lo que vamos a hablar después en la parte de minerales. Y entre ellos tenemos que son las arenas, las gravas y los limos. Mientras que los suelos cohesivos existen partículas muy pequeñas donde predominan los efectos electroquímicos superficiales, ¿no? Siempre sí se pueden llegar a combinar y están ahí, ¿no? A continuación se ven unas imágenes de los suelos cohesivos que está arriba y los suelos no cohesivos que están abajo. Y acá puede ver una imagen, ¿no? De cómo son, los de arriba son las partes son los suelos cohesivos y los de abajo son los no cohesivos. Siendo la grava ahí, la grava, las arenas y los limos, ¿no? Y las arcillas, suelo orgánico y la roca misma, ¿no? Y abajo se puede ver con los símbolos entre ellos se pueden hacer las mismas combinaciones entre ellos, ¿no? Compro grava y arena y así, entre otros, ¿no? Por ejemplo, entre esas combinaciones tenemos la arcilla limosa, el limo arcilloso, arcilla orgánica, el limo gravoso y grava limosa. Y acá se puede ver dónde encontrar lo que habíamos planteado, ¿no? Entonces, que acá viene a ser el suelo orgánico de 0,30 metros de profundidad. Yendo un poco más abajo ya encontramos la arcilla inorgánica que sumando nos da 2,3 metros. Ya empezamos a encontrar hasta ese punto el suelo inorgánico. Pasando ese límite encontramos los limo arenoso. Siguiente A ver, grava limosas. un ratito ¿Sí, Nelson? ahí. Mire, estimados, tienen que Sí. saber estas nomenclaturas que están Sí. acá. Tienen que saber cuando ustedes hacen una calicata, por decir, ¿cómo se llama?, de 2 o 3, 4 metros. Ujú. Entonces, ustedes tienen que decir a 0,30 metros tengo un suelo orgánico, ¿no? Ajá. Y estas son sus nomenclaturas, sus gráficos. Así tienen que ustedes remarcar. Tengo arcilla inorgánica, así. Limo arenoso, así. Grava limosa, como está acá. Grava Ujú. arenosa, así. Y arena, así. ¿Ya? Este de aquí, esta estratigrafía, ustedes tienen que saber hacer sus nomenclaturas. Estas son las simbologías, ¿ah? Tomen en cuenta esto, ¿ah? Todos sus calicatas deben estar de esta forma para ver, y después todavía acá vamos a hacer otra columna donde cuando se clasifican los suelos, qué tipo de suelo, en qué tipo de suelo estamos, ¿no? Ya, continúa nomás, estimado. Sí, también me olvidé de decir eso, que sí, esta es una toma de sondeo que viene a ser como una exploración del terreno en sí, ¿no? Especialmente haciendo una perforación y así viendo, como dice el profesor, viendo en qué profundidad está cada suelo, respectivamente, ¿no? Y eso no me quería aportar. De ahí, para finalizar, tenemos la parte de lo que son los minerales en granos finos y gruesos, ¿no? Son Bueno, como dice acá, existen rocas de grano fino y grano grueso, ¿no?
tanto los dos de origen sedimentario como ígneo y metamórfico. En rocas sedimentarias, si los fragmentos que la forman son menores de 0,063 se denominan partículas, y si son mayores a 2 milímetros, grava, cantos o bloques, ¿no? Como hemos hablado en el anterior. Para terminar, las masas grandes de rocas ígneas de grano grueso tienen un proceso de formación muy lento, ¿no? Mientras que las rocas de grano fino se forman más rápido en una escala de tiempo geológico, ¿no? Si una roca ígnea se enfría muy rápidamente, como la solidificación de la lava expulsada por un volcán, puede no poseer ningún grano. Y así es como se forma, por ejemplo, la obsidiana, ¿no? Que es un vidrio natural y una masa amorfa sin granos minerales, ¿no? Bueno, acá las referencias bibliográficas, y eso vendría a ser todo, profesor. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien planteado todo. Acá, por ejemplo, ¿no? Hemos visto las rocas y los suelos, ¿no? Ah, ok. Entonces, ahora, este de acá es lo que es importante. En todo este Sí, sí. anterior, estas calicatas es sumamente importante que ustedes hagan estas nomenclaturas, ¿no? Por ejemplo, cuando son gravas limosas, ahí ponen ve cómo están las gravas con los limos y ven el tipo de gravas, ¿no? Si son redondeados, angulosos, en forma anguloso lo ponen pues en triangulares, ¿no? Y cuando son redondeados, subredondeados, una parte del triángulo y otro medio ovalado también, ¿no? Siempre hay que tomar la forma como se está observando, ¿no? Ya, pues jóvenes, entonces esto es importante. Entonces ahora viene, este es el grupo número 2. Sí, grupo número 2, profesor. Ahora, ¿qué grupo? El 4, creo. Ya, el 4. Ya, Sí, profesor, voy a presentar. ya, el grupo, estimado Albert, grupo 3 que envía su trabajo, pues, que suba al sistema o que envía al WhatsApp para compartir todos, el grupo 3 y el grupo 5 también, ¿ah? Está bien, profesor. Ya, Pero con respecto al grupo 3 no se han puesto en la lista que puse. O sea, pero hasta donde sé somos 22 alumnos y hay algunos alumnos que no han puesto su nombre. Entonces, por eso. ya, pero tiene que ver el grupo 3, pe. Profesor, ¿usted tiene la lista de alumnos? ¿De los matriculados? Ahí está en el sistema, está subido. Sí, ya ahora lo veo entonces. Claro, pe, ¿qué pasa, delegado? Ah? El delegado está bajando ya su punto, ya, porque al delegado nunca se le jala, pero ahora creo que te jalamos a ti. Ah. Ya, adelante, estimado. Está bien, profesor. A ver, a ver. Bueno, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Disculpe, ¿tú solo estás, estimado Cris? Sí, yo solo. Está bien, ¿ah? Bueno, entonces voy a anotar un ratito, ¿ya? Ok. Cris Condori. Cuando uno quiere hacer las cosas, lo hace, pe. A veces como se llama, ya, ya, Cris, entonces, te escuchamos. Está bien. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. En esta ocasión voy a exponer sobre los pesos específicos de los suelos tanto finos y gruesos y la consistencia de los suelos finos. Bueno, aquí vemos en el índice los temas a tratar y vamos a empezar con los pesos específicos. En mecánica de suelos, el concepto de peso específico se va a definir como la relación entre el peso de la sustancia, como en este caso sería el suelo, con su volumen. Eh, el peso específico natural de un suelo granular o grueso suele variar entre 12 y 25 kilonewton por metro cúbico. En cambio, en los suelos finos suele ser de 14 a 25 kilonewton por metro cúbico. En ese caso sería el peso específico natural.
pero si queremos hablar de peso específico seco, tendría que ser en arcillas de 18 a 27 kilonewton por metro cúbico y en suelos granulares entre 14 y 18. Aquí en este esquema podemos ver también los diferentes tipos de suelos, ¿no? Por ejemplo, que en la limpia, el inorgánico. Este símbolo que parece la N en porcentaje significa la porosidad de cada de estas sustancias. Y con este símbolo de Y significa el peso específico o el peso unitario, pero en esta ocasión está expresado en gramos por centímetro cúbico. Ahora vamos a pasar a las consistencias de los suelos finos, que en este caso estos ensayos o límites son como su nombre lo dice, límites entre 5 etapas. ¿Y cuáles son esas 5 etapas? Bueno, son entre 5 estados: el estado líquido, el estado semilíquido, el estado plástico, el estado semisólido y el estado sólido. Ahora, estos estados los definió el investigador Atterberg, ya que para medir la plasticidad de las arcillas se habían desarrollado varios criterios hasta ese momento, pero eh, va, de él vamos a hablar. Él dijo que una arcilla no tiene su propiedad, no era la plasticidad. Una propiedad natural no era la plasticidad, sino que varía de la cantidad de agua que contenga. Entonces, una arcilla muy seca puede contener la consistencia de un ladrillo, con plasticidad nula, y esa misma, si contiene una mayor cantidad de agua, puede presentar las propiedades de un lodo semilíquido, o inclusive de una suspensión líquida. Ahora, los anteriores estados ya mencionados son fases generales por las que pasa el suelo al irse secando. Eh, y no existen criterios estrictos para distinguir esas fronteras. En este caso, Atterberg va a establecer las primeras convenciones para ello, bajo el nombre de límites de consistencia. Aquí vemos, en este caso, los límites, en este caso el límite líquido, que está comprendido entre el estado líquido y el estado plástico, el límite plástico entre el estado plástico y el semisólido, y el límite de retracción o contracción, que está entre el semisólido y el sólido. Bueno, el ensayo de límite líquido es el contenido de humedad requerido para que la muestra, en este caso, va a ser el aparato Casagrande, lleve una ranura de media pulgada de amplitud a los 25 golpes generados a la cápsula de bronce con un ritmo de 2 golpes por minuto. Los valores corrientes son para arcilla de entre 40 a 60% y para limos de 25 a 50%. Esto en arenas no se van a obtener los resultados. Y aquí vemos el aparato de Casagrande. Vamos a pasar al ensayo de límite plástico. Para este ensayo se va a formar rollitos o una especie de tipos cilindros, como se ve en la figura, que eso se va a tener que hacer en una hoja de papel seca para acelerar la pérdida de humedad del material. El grosor de estos rollitos van a ser de 1/8 de pulgada o 3 milímetros. Cuando los rollitos van a llegar a estos 3 milímetros, se van a doblar y presionar formando una pastilla, hasta que los 3 milímetros justos ocurran el desmoronamiento y el agrietamiento. Y ahí es donde se va a determinar el contenido de agua, que es el límite plástico. Los valores típicos que hay entre arenas y arcillas se encuentran entre 5 y 30%. Ahora, entre el límite plástico y el límite líquido está el índice de plasticidad. Atterberg en sus experimentos decía que para hallar el límite líquido o el plástico,
se tenía que agregar el límite líquido con una cierta cantidad de arena. Esa cantidad de arena se podía extraer del suelo y tenía que agregarse una cantidad de agua que sea igual o relacionada al límite líquido. Pero se dio cuenta de que la diferencia entre dichos límites, en este caso lo va a llamar como índice de plasticidad, estaba muy relacionada a dicha cantidad de arena. Por ende, va a dejar esa arena y va a utilizar esta cantidad que va a ser el índice de plasticidad. Vamos a pasar al ensayo del límite de contracción. Hay dos maneras de realizar este ensayo. En este caso podría ser la manera experimental, que consiste que en una especie de recipiente colocar el suelo que se quiere hacer la muestra o la investigación. Luego, con ese suelo se va a ir analizando el peso y el volumen remitentemente cada cierto tiempo, hasta que llegue y cada vez que tú vas anotando día por día, la variación tiene que ser nula. Cuando la variación llega a ser nula, quiere decir de que el suelo está totalmente seco. Ahora, ese método es procedimental y toma su tiempo. En este caso, hay otro método que, como ven en pantalla, es un método más matemático, que para medirlo se va a colocar en una cápsula de suelo húmedo y se va a determinar su peso inicial junto a su volumen inicial, siendo el volumen inicial también el volumen de la cápsula. Se seca el suelo en una estufa y se obtiene el peso final y el volumen final. Los valores corrientes que para las arcillas van a estar comprendidas entre 4 a 14% y para limos entre 15 a 0%. En las arenas no se van a dar cambio de volumen por el secado. Este es el límite de contracción o retracción. Y esto ya es algo extra. Cómo reconocer los suelos finos, ¿no? Aquí podemos dar cuenta que la resistencia que hay en estado seco, la dilatancia y el tiempo de asentamiento son directamente proporcionales. Y en cambio, con la tenacidad son inversamente proporcionales. Ahí puede hacer un ejemplo, con el limo arenoso, su resistencia es muy baja, en cambio su tenacidad, su dilatancia es rápida. Creo que, bueno, sí, eso sería todo, profesor. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ya, muy bien. Te faltó tu video, Pe, de los análisis, ¿ah? Ya, ambos grupos pueden mejorar, ¿ah? Pueden mejorar. 15-15 tienen, ¿ah? Tienen que hacerlo bonito, Pe. Por ejemplo, en el curso de geotecnia, es una maravilla, oiga. O sea, ahora también, por ejemplo, en pavimentos han expuesto, pero ¿Soy yo o no lo escucho, profesor? sí, Pero, sí, Cris. Te faltó tus videos, Pe, los análisis de cada uno de ellos. sí, eso sí se me olvidó, profesor, de los ensayos, los videos de cada Sí, ensayo, Pe. claro. Sí, Claro, eso sí. Pe, ahí están los Bueno, equipos, todo, ¿no? Entonces claro, que también hay videos de estos, tienen que hacer, entonces es también para ilustrar y para que nuestro amigo Freddy P también. Ahora ustedes tienen que solicitarle P hacer el ensayo de límite líquido, límite plástico, de contracción, ¿no? Todo esos, a ver, atrás, vuelve para atrás. Vuelve, no, para atrás, vuelve más. Antes. Acá está, por ejemplo, no, el siguiente. Ya, por ejemplo, estos ensayos, ustedes lo tienen que solicitarle al señor Freddy. El ensayo de límite líquido, el ensayo de límite plástico, el índice de plasticidad, el ensayo de límite de contracción. En el laboratorio eso se tiene que hacer, ¿no? Presencialmente tienen que ver ustedes eso.
los que están con sus horarios ya. ¿Ya? Ya, como se llama otro grupo, grupo 4, o grupo 5 sería, ¿no? El grupo 3, ¿quién va a exponer el grupo 3, Albert? Profesor, ya conversé con los del grupo 3 y exponen la próxima semana, dicen. Eh, que no hay problema. Ya, Me dijo usted 2 grupos por semana. 2 grupos por semana, pe. Sí, me dijo la semana pasada. De acuerdo al sílabo, pe. Entonces va Ajá. en lo próximo. Pero el grupo anterior, cuando tú has expuesto, ahí debe haber expuesto el grupo 1 y 2. Sí, 3 y pero 4, estamos retrasados. Entonces ahora en la próxima va a exponer, el ¿cómo grupo dices? 3, 5 y 6, para nivelarlos entonces. Ya, entonces el Ya está bien. grupo 3, 5 y 6, Ujú, ya está bien. ¿ya? Ese tiene que exponer eso, ¿ya? Entonces, entonces vamos a avanzar con nuestra clase, pues, ¿no? ¿Ya? A ver, un ratito, por favor, ¿ya?
Profesor, creo que está apagada su micro. Espérate, no, Pepe, no lo puedo subir, espérate un ratito, ¿ya? ¿Se observan, los jóvenes? Sí, A ver. profesor, sí se puede observar. Ya, este de la clase anterior que habíamos visto, ¿no? Sí. Y nos habíamos quedado, Creo que nos quedamos en suelo saturado. suelo saturado, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí creo.
Bueno, sí, profesor. Ya. Entonces, aquí vemos, pe, por ejemplo, tú has explicado los perfiles de los suelos, todo, pe, ¿no, Cris? Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta bastante el agua. El agua, es muy importante en todo lo que es, como se llama, mire, jóvenes, ustedes tienen que tomar en cuenta mucho el agua. Ustedes saben, han visto, pues, hospitales colapsados, colegios colapsados, calles colapsadas, están poniendo montículos de de polietileno, están colocando en los costalillos, en costalillados de arena, todo, para desviar las aguas, para que no ingresen a las casas. Esa es por mal conceptualización de la geodinámica de la Tierra, ¿no? El agua. El agua, por ejemplo, el agua cuando se penetra en el suelo, lo comienza a debilitar su resistencia. Entonces, en ese momento, el suelo pues pierde sus propiedades. Y al perder sus propiedades, las edificaciones pues comienzan también a debilitarse. El concreto, por ejemplo, es permeable. La roca es permeable. El agua es permeable. Disculpe, el suelo es permeable. Entonces, cuando ustedes van a construir, van a hacer sus edificaciones, tienen que pensar en suelo, en roca y en concreto. Y el concreto, bonito, pues ustedes han armado pues sus estructuras, ¿no? Ahí funciona la parte estructural, la parte de cimentación, ¿no? La parte de concreto. Pero si ustedes hacen esa obra, ustedes, todas las obras que tienen que aislarlo del agua. Que tanto las aguas de la superficie y las aguas subterráneas, en tu obra de ingeniería no debe penetrar. Por lo tanto, tienes que hacer sus canales, ¿no? De derivaciones de esas aguas cuando hay precipitaciones fuertes. Y esas dimensiones de los canales, ya más adelante, cuando ustedes ven el curso de hidrología, el curso de hidráulica, ahí ustedes van a hacer los diseños de esas obras, ¿no? ¿Para qué? Para aislar todas sus obras, para que ustedes lo aíslen, ¿no? Del agua. Pero si el agua se penetra al concreto y penetra al suelo, inmediatamente lo va a debilitar y pierde su resistencia y al final se desintegra. Por eso ustedes han visto a veces pavimentos totalmente deteriorados, no han durado ni siquiera 1 año, 2 años, cuando hay el regado de los sembríos adyacentes al pavimento, esas aguas se penetran como se llama, al pavimento, lo destruye. Igual también cuando ustedes, por ejemplo, algunos, ¿no? En algunos poblados o distritos de acá de Lima, bueno, pues sales afuera y comienzas a lavar tu carro tú mismo y el agua comienza a discurrirse por la pista y después ese día no pasó nada. Pero ustedes lo hacen durante 1 año, 2 años, y después de 2 años ya no hay pista ya. Todas esas aguas se han infiltrado ya. Entonces ustedes, la saturación del suelo, tienen que tener mucho cuidado. No saturar el suelo, no saturar el concreto, no saturar las rocas, porque las rocas ustedes cuando van
hacer los túneles, cuando van a hacer los puentes, ¿no? Tienen que tomar mucho en cuenta, porque hay fracturas, hay porosidad, ¿no? De las rocas. Entonces, jóvenes, ese es uno de las partes más importantes de la geotecnia, ¿no? Entonces, las relaciones volumétricas y gravimétricas, dice. ¿Qué nos dicen las relaciones volumétricas y gravimétricas? Dice, permiten definir cuantitativamente las propiedades de un suelo, ¿no? Sus condiciones, su comportamiento físico y mecánico. Principales relaciones fundamentales, dice. La relación volumen, relación de vacíos, mira, porosidad, grado de saturación y su densidad relativa. Relaciones gravimétricas, ¿no? En las relaciones volumétricas estamos viendo, pues, los espacios vacíos que existen, la porosidad que tiene, ¿no? El grado de saturación que tiene ese suelo y su densidad relativa. Y en las relaciones gravimétricas vamos a ver la humedad, el peso específico, el peso unitario del suelo, el peso específico sumergido, la gravedad específica o el peso específico relativo. Entonces, a veces a ustedes les confunden, pues, ¿no? Dicen, ¿qué cosa es una densidad relativa? ¿No? ¿De dónde proviene la densidad relativa? Viene de una relación de volúmenes. ¿Y de dónde vienen las relaciones gravimétricas? ¿No? Si hablan de gravedad específica o peso específico relativo, ¿cómo se ha originado? ¿De dónde viene? Viene de las relaciones gravimétricas, ¿no? Más adelante en los formularios vamos a ver, así como Chris nos dio las fórmulas, ¿no? El del límite líquido, límite plástico, ¿no? El índice, ¿no? De plasticidad y el límite de contracción, ¿no? Entonces, esas fórmulas parten, pues, del inicio de que nosotros hemos considerado al suelo sólido, líquido y vacíos, ¿no? Y aire, ¿no? Entonces, acá viene ya la relación de volúmenes. Entonces, en esta relación de volúmenes, entonces, lo que vamos a determinar, ¿cómo se determina la porosidad? La porosidad dice que su valor es la N. Nos dice, es una relación expresado como un porcentaje entre, ¿no? El volumen de los espacios vacíos de un suelo, entonces que sería B sub B, ¿no? Entonces, ese son el volumen de los vacíos de un suelo. B, ¿qué viene a ser? El volumen total de la muestra. O sea, es, ¿no? La probabilidad de encontrar vacíos en el volumen total, ¿no? Por eso, N, ¿no? Que es la porosidad, está entre 0 y 100%. Se expresa en porcentajes. En un sólido perfecto, ¿no? Un sólido, ustedes agarran, por ejemplo, pues, un suelo totalmente compactado, con un Proctor al 100%, entonces quiere decir que van a encontrar un sólido perfecto, que la porosidad va a ser igual a 0. En un suelo N,
diferente a 0 y n igual al 100%, entonces ahí va a haber porosidad, ¿no? Entonces, n, porosidad, B es entre volumen de los vacíos entre el volumen total. Entonces ya estamos con la fórmula. Estas fórmulas ustedes tienen que conocer porque estos son parte de su operación. Así como Cris nos ha mostrado esas fórmulas, también, Cris también en el grupo de mecánica de suelos, ahí los envías tu exposición, ¿ah? Para compartir con todos. Ya le envió, ingeniero. Ya. Ahí está. Correcto. Después tenemos relaciones de volumen. Entonces, relaciones de volumen, ¿no? Entonces, está definido, es la relación de los vacíos. Es una relación entre el valor de los espacios vacíos y el volumen de las partículas sólidas en una masa de suelos. Su valor puede ser menor a 1 y puede alcanzar valores muy altos. En teoría, entonces, ¿no? En teoría, los vacíos puede ser mayor a 0, ¿no? Y hasta el infinito. Pero es bien difícil, ¿no? Que sea ello, ¿no? Entonces, los vacíos, el máximo, ¿no? Es un suelo no cohesivo, ¿no? Es el estado más suelo. Y E mínimo es un suelo más denso. Entonces, ¿por qué nosotros acá estamos determinando la porosidad? Que ese suelo por ahí puede recorrer el agua. ¿Y qué estamos diciendo acá? Estamos viendo los espacios. Por ejemplo, ¿cuándo ustedes este valor, por qué va a ser importante? Porque como se llama, cuando ustedes van a hacer la compactación de un suelo, por ejemplo, cuando hacen, pues, por ejemplo, para poner una plataforma o una carpeta de concreto sobre el suelo, por decir, van a hacer una canchita de fulbito, por ejemplo. Debajo de ello, ese suelo tiene que estar bien compactado, porque si no, en el tiempo se va a desnivelar, va a tomar otra forma, va a estar inclinado, porque todos los días juegan para acá, para allá. Entonces, ese suelo, ese material que está puesto debajo, compactado, debajo de esa plataforma, ¿no? De concreto, ese, por ejemplo, tiene que ser compactado a reducir hasta el máximo sus espacios vacíos. Para eso, ¿con qué se compacta? ¿Con qué tipo de equipo? Con un rodillo, ¿no? El rodillo va, viene y lo va compactando y lo va apisonando. Al momento de apisonar, se va desapareciendo los espacios vacíos. Y al desaparecer los espacios vacíos, porque entre grano y grano se van uniendo más y se van compactando. Cuando ustedes tienen el suelo suelto, ahí amontonado, ¿no? Apilado, se llama ese un apilado, amontonado. Entonces, ese suelo, por ejemplo, tiene la propiedad de absorber el agua y ustedes han visto, ¿no? Por ejemplo, cuando van a batir una mezcla, ¿no? Le echan su arena, su piedra, y le echan su cemento y lo echan el agua y está totalmente húmedo, ¿no? Y al estar húmedo todo, comienzan a batir, a darle vuelta
a ese suelo, le dan vuelta, le dan vuelta, le dan vuelta, ya lo han homogenizado el suelo, ¿no? Con agua. Y después ustedes van, ¿no? Y vacían los muros, ¿no? Los muros de concreto o la losa. Entonces, en ese momento, ustedes pues, hacen que la propiedad, ¿no? Con la temperatura del ambiente se seca, ¿no? Se seca. ¿Por qué? Porque ahí está trabajando ya el cemento en hacer que los poros, ¿no? Sea, como es fino, material fino el cemento, ¿no? Entre la arena y la piedra hay espacios vacíos y el cemento pues fluye sobre ello y se endurece, ¿no? Tiene la propiedad de endurecimiento, de fraguar, ¿no? Y ¡fuc! Se cierra y ya no hay, no es poroso, pero sí sigue manteniendo poroso, porque cuando si ustedes echan agua, también después que haya sido compactado, después que te echo todo, si tiene contacto con el agua, también en el tiempo se va debilitando, ¿no? Nuevamente. Entonces siempre hay que aislar todas nuestras obras, hay que aislar del agua. El agua es bueno y malo también, ¿no? Acá está, mira, la compacidad, ¿no? Compacicidad, ¿no? El término de compacidad se refiere al grado de acomodo alcanzado por las partículas del suelo, dejando más o menos vacíos entre ellos. En suelos compactos, las partículas sólidas que lo constituyen tienen un alto grado de acomodo y la capacidad de deformación bajo la aplicación de cargas será pequeña. En suelos poco compactos, el volumen de vacíos y la capacidad de deformación serán mayores, ¿no? Una base de comparación para tener la idea de compacidad, ¿no? Alcanzada por una estructura simple, se tiene estudiando la disposición de un conjunto de esferas iguales. Por ejemplo, acá está, por ejemplo, mire, ve, en esta forma cuando se presentan ¿no? Vamos a poner los granos, ¿no? Entonces, ¿no? El estado más suelto, donde dice el N es 47.6%. Entonces, si decimos N, ¿qué estamos hablando? La porosidad. Y E es igual a 0.91. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Los espacios, el espacio, ¿no? Que existe acá. Dice que ese tiene que estar entre 0 y 1 y el otro entre 0 y 100 y esto puede ser hasta el infinito, ¿no? Desde 0 hasta el infinito. Entonces acá tenemos 0.91. Pero si nosotros lo reacomodamos de esta manera, los granos, el estado más compacto, donde decimos que N es igual al 26% y E es igual a 0.35%. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros al reacomodar el suelo entre grano y grano? Lo que nosotros hemos hecho es de que al compactar, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es bajar el porcentaje de porosidad y bajar los espacios vacíos, ¿no? Entonces, acá tenemos los vacíos y acá tenemos la porosidad. Ahí está, ahí estamos. A ver, ¿se entiende? Michelle o Michael, ¿no?
Buen día, sí, profesor. Sí se entiende hasta ahorita. Sí, está Profesor, bien claro, ¿no? disculpe. Esto está, por ejemplo, esto para ustedes es muy importante tener bien claro cuándo es poroso, cuándo es saturado, todo, ¿no? Entonces, por eso es que a veces se adiciona el agua y se compacta luego, ¿no? ¿Para qué? Para que entre grano y grano, granos se hagan más pequeños todavía, ¿no? Y al hacerse más pequeños, se van uniendo entre ellos uno al otro. Entonces, si está claro, muy bien. Entonces, así continuamos. Después, relación de volúmenes. Entonces, la relación ya viene entre porosidad y la relación de vacíos. Los parámetros N y E, ¿no? Siempre N dice que va a ser menor que E en la relación como está así. Entonces, volumen de vacíos entre volumen de sólidos es igual al volumen de vacíos entre el volumen total menos el volumen de vacíos, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿no? Operando, ¿no? Esta pequeña ecuación. Entonces, ¿no? La relación de volúmenes va a ser igual a E igual, ¿no? Que E viene a ser los vacíos y N viene a ser la porosidad. Entonces, si nosotros queremos determinar E, esto va a ser igual a N sobre 1 menos N, ¿no? Entonces, esto es muy importante que también ustedes sepan estas relaciones de ecuaciones, ¿no? Que tenemos acá. Simple, elemental y no es tan complicado, ¿no? Sino que ustedes estas relaciones de ecuaciones, ¿no? Es que ustedes tienen que saber a esto, por ejemplo. Para nosotros, también ahí explicó Cris también, de aquí es el que tenemos que saber cuál es el peso, ¿no? Que la parte gravimétrica y la parte volumétrica, y siempre, este es algo hipotético, por ejemplo, este es cuando ustedes sueltan el suelo, está así amontonado en forma piramidal, ¿no? Entonces ahí está amontonado el suelo, y ese suelo, pues, ustedes están encontrando sólido, agua y aire. Entonces, y todo esto ya se va replicando, y el otro que tienen que tener en cuenta es este de aquí, este gráfico de acá. Ya les he dicho ya, este gráfico lo tienen que tener en mente o en un cuaderno, así, en una tabla también se hace, ¿no? O su cuarto lo adornan con eso, ¿no? Y después, este también, por ejemplo, tienen que tenerlo bien claro ustedes, ¿no? Este gráfico de acá. Y después, ya, ¿no? Acá está también, este gráfico también es importante que ustedes tengan. Y después, ya saben que acá, por ejemplo, cómo es que están los suelos saturados, ¿no? Y cuáles son los suelos no saturados, ¿no? Y siguen ustedes, y acá tienen ya la porosidad. Sobre ¿cuál es la porosidad? Y cuál es el espacio E, ¿no? Y después, continuando, ya tenemos la compacidad. ¿Cómo eliminamos, pues, porque para nosotros es fatal tener un N alto y un E alto también. Pero si nosotros lo bajamos, entonces quiere decir que ese suelo es cohesivo. ¿Qué significa cohesivo? ¿No? La cohesión es cuanto menor sea N y cuanto menor sea E. Entonces, cada vez que sea más menor, ¿no? Entonces quiere decir que estamos en un suelo cohesivo.
Entonces, a veces, pues, en la industria de la construcción, los maestros de obras, cualquiera dice, pues, tiene liga, dice, este suelo tiene liga. Es muy bueno para compactar, dice, ¿no? Entonces, es porque así ellos ya, a simple, como decir, a simple olfato, ya saben de qué se está tratando ya. Ya sabe de qué tipo de suelo estamos hablando ya. Entonces, continuando, ya hasta acá está claro, pasamos a ver ahora el grado de saturación. También podemos ver la relación de volúmenes, ¿no? Entonces, se define como el grado o la proporción en que los espacios vacíos de un suelo o una roca contienen fluido. ¿Qué cosa es fluido? Agua, petróleo, etc. Se expresa como un porcentaje en relación con el volumen total de vacíos, en la relación porcentual entre el volumen de agua en una masa de suelo o roca y el volumen total de espacios vacíos, por lo que ese, ¿no? El grado de saturación también se mide en porcentajes. Entonces, ese es mayor o igual a 0 o ese es menor o igual a 100%. Entonces, ese es el grado de saturación y es representado con la letra S. S de suelo. Es igual, ¿no? ¿A qué? ¿No? Se expresa en porcentajes con la relación con el volumen total de los vacíos, ¿no? En relación porcentual, ¿no? Con el volumen del agua, ¿no? Acá es, entonces así, B sub W y B sub B, ¿no? Por 100. Entonces, esta es la otra formulita que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le doy, por ejemplo, los valores de B sub W y B sub B, entonces ustedes les digo que me determinen el grado de saturación, ya ustedes automáticamente lo que hacen es reemplazar nomás, ¿no? Facilonga, ¿no? ¿No? Acá tenemos grado de saturación en suelos, por ejemplo. Denominación. El grado de saturación en porcentajes. ¿Cuándo decimos que un suelo es seco? Está cuando es de 0 a 25%. Sabemos nosotros que se miden en porcentajes el grado de saturación. Entonces, ¿cuándo decimos que grado de saturación en suelos, la denominación seco? Cuando el grado de saturación está entre 0 y 25. Húmedo es entre 25 y 50. Muy húmedo está entre 50 y 80. Ahí viene altamente saturado, 80 a 95. Saturado, 95 a 100. Cuando ustedes ven los lodos, ¿no? Imagínense un pantano, por ejemplo. Un pantano, ¿en dónde estaría? ¿En seco, húmedo, muy húmedo, altamente saturado o saturado? De altamente saturado, saturado. Claro, pues estaría entre 95 a 100%, que un pantano. Imagínense así, ¿no? Y por eso ustedes también esto tienen que ustedes dominar también, por ejemplo, ya. Por ejemplo, bien, poquito a poquito nos estamos viendo las propiedades físicas de los suelos, ¿no? Cómo es que el suelo va funcionando y va trabajando en, ¿cómo se llama? En las obras civiles. Y también nosotros tenemos que entender
cómo es que tenemos que estar, como se llama, tomando en cuenta, porque ustedes no van a tener tiempo ni para ver. Entonces dice, ¿sabe qué? Por favor, determíname el grado de saturación. Yo quiero húmedo nada más, hasta 25 y 50%, ¿ya? Con los análisis de laboratorio, a ti te tienen que dar el grado de saturación. Eso es lo que ustedes piden para su obra, porque necesitan ese tipo, ¿no?, de saturación. No, ¿sabe qué? Tiene que ser por lo menos bájalo pues al 5% de saturación. Entonces tiene que ser seco, totalmente seco. Entonces tienen que compactar. Entonces, pero también ahí ustedes, si hacen una capa delgada, ¿no? Entonces también ahí pueden aprovechar pues el clima. El clima es muy importante en todo el manejo de suelo, roca, concreto, todo. Porque a veces, por ejemplo, una vez allá en Tingomaría, un amigo, pues, ven, estoy haciendo mi casa, visítame, me dice, ya vamos, pues, te voy a ver, vamos. Y estaba llenando porque quería tirar un par de chelas, pues, por ahí, ¿no? Y sus Juanes, ¿no? Entonces ahí, pues, como se llama, estaba llenando su muro, pues. Oiga, vino una lluvia torrencial, tú sabes que en la selva llueve, pues. Todo su concreto, lo que habéis llenado en su cajón, todo la base, se hizo líquido, se desparramó por todos lados. Mal momento de llenar el concreto, por ejemplo, ¿no? Hacer concreto, por ejemplo. El clima, pues, juega su papel muy importante, se deshizo todo esto, pues. Ya lo dejamos así, pues, ya. Entonces, en un mal momento hicimos eso, por ejemplo, ¿no? No, él estuvo haciendo, porque me invitó ahí a comer, porque había hecho, igual que acá hacen parrillada, pollada, ¿no? Y allá también hacen su juanada, pues, ¿no? Entonces, así fue el tema, amigos. Entonces, claro, como el agua hasta acá, Albert. Dígame, profesor. Claro, ¿está claro los conceptos? Sí, profesor, hasta ahora todo claro. Así, eso es lo que ustedes tienen que entender. Nada es meterles cosas y al final no entender, ¿no? La idea es que ustedes entiendan, y ahí veo 15 personas nada más presentes, esos son los que están siendo beneficiados, ¿no? Bueno, los demás pues, lo toman como una chacota, toda la clase, las exposiciones, pero no es así. El grupo 2, por ejemplo, ¿no? El grupo 3 también han expuesto muy bien, ¿no? Entonces, están ahí, ¿no? Están el grupo 1, Albert se ha dejado pasar así, pero también Albert también se ha pulido, ¿no? Entonces, todos están haciendo su exposición. Entonces, ahora no sé por qué el grupo 3 se ha chupado, ¿no? Pero ya la próxima dice que está allá. Entonces, arma bien tu grupo, Albert, ¿verdad? Porque no quiero sorpresas después, ¿ah? Yo quiero Profesor, que... ya mandé la relación de las exposiciones también. Ya está ahí Ya, todo. Bueno, eso es lo fijo hasta ya. ahora. Ya, pero ahí se cubre todo, ¿no? Toda la Sí, clase, sí, ¿no? sí, se cubre todos. Ya, Pero bacán. hay 5 grupos que van a repetir exposición. ¿Cómo? O sea, hay más semanas en el syllabus que grupos. Entonces, para compensar, van a volver a exponer. O sea, el grupo Está uno, grupo 2, bien, grupo 3, 4 y 5, hasta 5. Y ya cubren todas las semanas. ya, está bien. Inclusive, si se va a repetir el otro grupo que haga puro problemas, Claro, también. claro, que vea la forma, o si no, tiene que ser no igual, tiene que ser mucho mejor o tiene que aplicar problemas, ¿ya? Ujú, ya sé. Ya, entonces continuando, ahora vemos la densidad relativa, el D sub R, o compacidad relativa. Esta es la relación de volúmenes, por ejemplo. Esta formulita también es importante. La densidad relativa es, ¿no?, el espacio máximo menos E entre el espacio máximo
menos el espacio mínimo, donde E máximo es la relación de vacíos del suelo en su estado más suelto. ¿Está bien? Entonces quiere decir donde no hay cohesión, ¿no? Y la relación de los vacíos del suelo en el estado más compacto. Y E es igual a la relación de vacíos del suelo en el estado natural. El E solo. Entonces el máximo es el que está más suelto. El E mínimo es el que está, ¿no? Más compacto. Mira, qué interesante esta relación. ¿Cómo se determina la densidad relativa? Qué interesante, oiga. ¿No? Fórmula, ¿no? Empírica de Terzaghi. Por ejemplo, Terzaghi pues, es un hombre muy inteligente, muy conocedor de su tema. ¿Qué nos ha traído? Pues? Hay que felicitarlo a ellos, gracias a ellos. Ustedes también deben ser curiosos, deben investigar. Esa investigación acá en el Perú se ha perdido ya. Ya, los muchachos de ahora piensan ya piensan solamente en hacer la cola en el comedor nomás ya. Ya no investigan ya. Una broma, es una broma eso. Yo también hacía mi cola en el comedor y rompía cola todavía. Era más conchante ustedes. Pero sí me gustaba la investigación, muchachos. Se ríe. Está bien, está bien, está bien. Ahí está, caramba, ahí está. Así es que, si nosotros, por ejemplo, salíamos de 8 a 12 era teoría y de 2 a 6 era laboratorio. Y después de 7 a 10 era biblioteca. Entonces, de 12 a 2 hacíamos la cola para el comedor y rompíamos la cola. Algunos tanto calor así, a veces rompían la cola y se malograba todo, pucha, decía no hago cola, pero después ya te ponías nomás y punto. Y en la tarde también cenabas y después te ibas a la biblioteca. Entonces ahí no había internet, no había fotocopiadora en mi época, ¿no? Solamente, ahí ya estaba apareciendo fotocopia, pero todo era escribir, ¿no? Todo era pizarra con su tiza o tizas a colores, esa sí era, ¿no? Y como se llama, pues pero sí ya estaba ya la computadora grande, ya estaba en centro de cómputo, ya había ya, ¿no? Entonces, esa era ¿no? la forma de cómo hemos estudiado. Y los libros, pues, a veces, ya se terminaba, pues, en la biblioteca, si de 500, 600 alumnos, vas a la biblioteca, pues, solamente hay 6 libros, 7 libros, ¿qué haces, pues? Tienes que estudiar entre 3, 4 en una mesa. Así era la historia, muchachos. Entonces, la idea es, en nuestro caso, es entender, desen la idea, ustedes que están trabajando ahí, tirando lámpara, todo, están sobre ahí, esto, ¿no? Entonces, hay que trasladar nuestras ideas ahí, ¿no? Entonces, ahí a nosotros nos piden, por ejemplo, determinar la densidad relativa, ¿no? La densidad relativa para determinar, pues, es los espacios máximos donde el material está suelto, no está compacto, menos E, que es a lo natural. A veces ustedes tienen un suelo natural también, que todavía no lo han excavado nada, ¿no? Ahí estás con sus espacios vacíos, lo determinan. Después también tienen el mínimo cuando ya han compactado y ahí determinan la densidad relativa. Esa parte es lo que yo quiero que entiendan, porque a veces hay problemas, no saben qué cosa es un peso específico relativo, no saben qué cosa es un peso, es una densidad, confunden uno al otro, pero quiero que esté bien claro esto para que ustedes hagan
¿cómo se llama? Sus cálculos, ¿no? Entonces ya saben cómo se determina una densidad relativa. Alexander. César Alexander, creo nos ha puesto en visto nomás, creo. ¿El que has puesto? Ahí está, apareció Alexander. ¿Ah? Christopher. Profesor, sí, profesor. ¿Está disculpe. claro? Sí, sí está claro, profesor. ¿Ves? Cuando están despiertos, hablan, ¿no? Algunos ponen nomás ahí, ¿no? Y seguro que está ahí haciendo y después después dicen que no le he entendido al profesor. Yo les estoy haciendo así simple, 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 simple para que ustedes lo entiendan y lo relacionen, ¿no? Todo, ustedes tienen que ver todo en 3D, todo tienen que estar ustedes en 3D, salen de su casa en 3D, están en su casa en 3D, todo. Si solamente ven en 2D, ya están hechos ya. Ahora, contenido de humedad, mira, relaciones gravimétricas. Qué interesante el contenido de humedad. Dice, es la cantidad relativa del agua que se encuentra en un suelo respecto a la masa de sólidos o al volumen del suelo, ¿no? Analizado. Se expresa en porcentaje, ¿no? Ver la relación entre el peso del agua, ¿no? Del espécimen y el peso de los sólidos. Entonces, el contenido de humedad está representado por el símbolo griego de esto, ¿cómo se llama? W. Omega. Omega, ¿no? Omega es, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entonces, omega es igual al peso, ¿no? ¿Al peso de qué? Del agua sobre el peso del sólido por 100. Entonces, también se representa en porcentajes. Y ese omega, ese contenido de humedad, es mayor o igual a 0 y hasta el infinito. Ese suelo se puede volver hasta en agua turbia, ¿no? Ya se disuelve totalmente. Ustedes han visto cuando viene un huaico, viene pues el agua totalmente ya saturado, totalmente ya ese contenido de humedad es total ya, pero ¿no? El 95 al 100%, ¿no? El agua con el suelo ya se mezcló ya. Ya, qué bonito el suelo, qué interesante, muchachos. Pucha, realmente que es algo maravilloso conocer todas estas cosas, ¿no? ¿Lo entienden, no? Sí, José profesor. Luis. José Luis, a ver, José Sí. Luis Rodríguez. Ah, no, es... Calandro. Sí, sí, ¿Ah? sí, profesor, sí entiendo. Ya, bacán, pucha, que cuando ya todo esto tienen que tenerlo ya ustedes en mente, ya, inclusive ya las fórmulas, todo. Ustedes que son más muchachos, ya, muchachones, ya tienen que... Esto tiene que ser porque más adelante cuando hacen sus cálculos de cimentaciones, sus cálculos ya geotécnicos, todo esto de acá, ustedes ya tienen que operar ya a mano, ya todo esto tienen que desarrollarlo, ¿no?
tienen que saber, ¿no? El contenido de humedad, todo, ¿no? Estas relaciones, pero la idea es, como se llama, saber relacionar, ¿no? Saber deducir las fórmulas, deducción. Acá estamos, cuando ustedes, por ejemplo, desarrollan pues un triángulo equilátero, todos son con propiedades, ¿no? Y si ustedes se aprenden de memoria la fórmula, esa fórmula, como se llama, después se olvida, ¿no? Pero la idea es que ustedes hagan su deducción. Entonces, ¿cómo hacemos la deducción? ¿No? Para eso, pues, nosotros llevamos las matemáticas todos para saber cómo utilizar y cómo hacer las relaciones matemáticas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es llevar el, ¿cómo se llama? El suelo a una ecuación. ¿Se dan cuenta? A una ecuación. Y esa ecuación lo estamos relacionando, pues, con el volumen, ¿no? El contenido de humedad, todo ello, ¿no? ¿Ya? Acá está la relación humedad versus densidad, ¿no? Este gráfico, por ejemplo, ustedes lo tienen que dominar. Esto se va a determinar en el laboratorio, ¿no? Acá vienen las relaciones gravimétricas, ¿no? El peso específico o el peso unitario del suelo, el gamma, ¿no? Dice, es el producto de su densidad por la gravedad, ¿no? Y el valor se depende principalmente del contenido de agua del suelo. Este puede variar desde el estado seco, ¿no? Hasta el saturado. Y el estado, ¿no? Intermedio supone valores de ese, viene a ser el grado de saturación, entre 0 y 1, ¿no? Dependiendo del mayor o menor contenido de humedad de los suelos, ¿no? Queda establecido entonces que el concepto difiere, ¿no? Del de densidad. Entonces, el peso específico de suelo seco es, ¿no? Acá está gamma y acá está el peso del sólido sobre el volumen del total, ¿no? Después también tenemos el peso específico del suelo saturado y después también tenemos el peso específico de la fase líquida y también tenemos el peso específico de sólidos. Esta formulita, ¿no? Y más esta densidad relativa, ustedes lo tienen que conocer muy bien. Y ahí están las fórmulas y todo parte del primer dibujo. Ustedes todos se tienen que imaginar que si tienen un suelo apilado, así como esta gráfica que está acá, así lo tienen el suelo, ¿no? Y de ahí, pues, ahí está ese suelo, ustedes le dicen ese suelo está, ese sólido, también tiene líquido y también tiene espacios vacíos. Ese suelo está en esta forma, el reacomodo, ¿no? Y cuando yo tengo ya todo lo que es, como se llama, el peso específico o el peso unitario de los suelos, ¿no? Lo represento por gamma. ¿Y en qué momento digo que tengo el peso específico, ¿no?
de suelo en estado seco o en estado saturado. Entonces tengo que aplicar el peso específico del suelo seco, es esta fórmula. El peso específico del suelo saturado, es esta fórmula. El peso específico, ¿no?, de la fase líquida, es esta fórmula. El peso específico del sólido es esta fórmula. Pero todo esto, este peso versus volumen sale del primer gráfico que hemos presentado. Y eso, pues, ustedes, ¿no? Imagínense que el suelo esté apilado de esta forma. Y esto pues, tiene sus sólidos, su agua y su aire. Entonces, lo que ustedes tienen que entender bien es cuándo es una densidad relativa y cuándo es un peso específico o un peso unitario de suelo. ¿Y cómo se representa? Por un gamma. Ese es el error que tienen todos se confunden con ello al momento de aplicar la densidad. La densidad es muy importante en todo el proceso del suelo. ¿Con qué densidad están trabajando? Así es, jóvenes. Entonces, vamos haciendo por pasos, con calma, ¿no? Entendiendo los puntos importantes, ¿no? Y entonces ya se va complicando un poco más, ¿no? Cuando es una arena limpia y uniforme, todo, pero todavía esto lo dejamos para la próxima. ¿Ya? Vamos a quedarnos acá. Hemos llegado a ver la porosidad, los espacios vacíos. Hemos visto, ¿no? Hemos visto la densidad relativa, cómo se determina y cómo se determina el peso específico o el peso unitario de los suelos y cómo se determina el peso específico de un suelo seco o el peso específico del suelo saturado. Estas formulitas tienen que saber ustedes, ¿no? Así tan elementales que son. ¿Está bien, jóvenes? ¿Estuvo claro hasta acá? Sí, ingeniero. Me alegro que hayan entendido. ¿Por qué? Porque nosotros, así como cuando van a desarrollar una ecuación, todo, ustedes tienen que dominar las propiedades, los axiomas, los teoremas, ¿no? Aquí tienen que saber cómo se posiciona el suelo. Ya en el trabajo que les he dejado, ya ustedes saben que los suelos tienen diferentes orígenes, ¿no? Si tienen diferentes orígenes, van a tener diferentes comportamientos, diferentes propiedades físicas, ¿no? Y ahí a ustedes les van a pedir que ese suelo, cuál es su porosidad, cuáles son los espacios vacíos, cuál es su gravedad, cuál es su peso específico y su densidad también, ¿no? Entonces, todo ello ya ustedes ya saben de dónde se está deduciendo de un suelo común, ¿no? Ya lo estamos llevando a los conceptos matemáticos. Así como Chris, que nos ha expuesto de los límites líquidos, límites plásticos, ¿no? El índice de plasticidad, el límite de contracción. También eso ya vamos uniendo todo ello y vamos concatenando y vamos haciendo nuestro producto. Al final, salir dominando el tema de suelos.
Ya, jóvenes, entonces, muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Muchas Hasta luego, Buenas ingeniero. noches, ingeniero. Hasta Gracias. luego. Hasta, Hasta luego, hasta- profesor. Gracias. ya, hasta luego, hasta luego. A la siguiente clase, profesor.